Desde el primer día del 2017, las protestas, la indignación y el cinismo político se hicieron presentes. El 1 de enero aumentaron los precios de la gasolina y el gas LP, y esto ocasionó el descontento de los mexicanos. A través de manifestaciones, bloqueos en carreteras y la liberación de casetas manifestaron su enojo. Por desgracia, hubo acciones para desvirtuar las manifestaciones pacíficas, la indignación. Saqueos de negocios y agresiones a manifestantes son solo dos ejemplos, y todo este escenario se dio en el país. El gobierno de la República respondió: no hay marcha atrás en los gasolinazos. A partir de febrero el precio de la gasolina se ajustará diario y ya no dependerá del gobierno los precios de este. La primera semana de enero también estuvo marcada por el nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, aun cuando él no tiene experiencia en la diplomacia. Hoy en También Opinamos hablaremos de estos dos temas, no sin antes desear y decirles a ustedes, la audiencia, un excelente e informado 2017. Esto es También Opinamos, más libres que nunca. Comenzamos. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. Vía telefónica se encuentra Ingrid Pineda, quien saludo con gusto. Ingrid, ¿cómo estás? Excelente 2017 para ti. Hola José Luis, igualmente para todos los que nos puedan estar viendo el día de hoy. Es un gusto estar aquí. ¡Feliz 2017! Gracias, Ingrid, igual feliz 17 para ti. Bueno, pues ya decíamos, hay dos temas importantes en la agenda nacional. Claro. Sin duda el gasolinazo, esta decisión del gobierno federal, respaldada por el Congreso de la Unión, y además un nombramiento pues bastante polémico que fue el de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores. Pues Ingrid, comencemos con lo primero, comencemos con el tema del gasolinazo. Pues ¿qué te dice primeramente lo del anuncio del gobierno de la liberación de los precios? ¿Qué te dice las manifestaciones? ¿Qué te dicen las reacciones? ¿Qué te dice todo ese tema, Ingrid? Pues todo esto dice mucho, ¿no? Es un gran tema, es un tema que ha acarreado en los 40 segundos que llevamos de 2017 mucha información. México cerró 2016 y inició el 2017 con esa terrible noticia de un aumento bastante considerable al aumento de las gasolinas, que va entre, si no me equivoco, entre el 14 y el 20%. Esto es un golpe a la economía, querramos verlo desde donde queramos verlo, esto es algo que afecta sumamente a la población, ¿no? Sí. Pues al respecto, algo que me llama bastante la atención, bueno, creo que es bastante importante recalcarlo, es la forma en que se ha pronunciado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deslinda en todos estos actos de lo que es la reforma energética. Más lo dicen como la actualización de los precios que vienen del mercado internacional, que es una decisión, como lo dijo Peña Nieto en el informe del inicio de año, que es una decisión de fuera, que no es algo que esté en sus manos, que van a dejar de subsidiar. Eso es un tema bastante interesante. Me llama también la atención la forma en la que han dicho que se van a establecer los precios, que va a haber 3 rubros con los que van a tomar datos, con los que se van a calcular y cotizar los precios de la gasolina. Yo creo que, pues, más que nada tendríamos que comenzar a verlo como, pues, algo que es bastante importante y que, bueno, no comenzar a verlo porque ya toda la población lo vio de este modo, sino que yo creo que sí es algo que tendríamos que, pues, que comenzar a ver como población mexicana cuál va a ser la manera en la que vamos a sopesar esta situación. Pues sí, sopesar la situación, Ingrid. Ya mencionabas, pues bueno, de esta cuestión, decíamos al inicio, el gobierno ha dicho, no hay vuelta atrás. Ya mencionabas, el secretario de Hacienda lo ha dicho en reiteradas entrevistas a los medios, no tiene nada que ver con la reforma energética. El PAN dice tiene que ver con la reforma hacendaria, la cual el PAN estuvo en contra, lavándose las manos. Morena afirma que esto es una cuestión de la reforma energética. Lo cierto es que todo esto deja mal al presidente, porque el presidente en su campaña, el presidente en el primer y segundo informe de gobierno afirmó y señaló que ya no iba a haber más gasolinazos. Nunca afirmó el cómo. Está pagando un costo político, y el cual desgraciadamente tanto Morena como el PAN, como algunos sectores de la sociedad lo están viendo como tema político. Las manifestaciones que se han dado, pues
de alguna u otra manera reflejan el hartazgo que no tiene nada que ver, bueno, que tiene que ver con el gasolinazo, pero que no es solo el gasolinazo, también hay otros temas ahí pendientes, aunque ahorita la prioridad es este tema, que yo creo que la pregunta queda, ¿no? ¿Esto es en verdad como dice el gobierno o esto es en verdad como dice la gente? El gasolinazo solamente afectará a la clase media alta, afectará pues a las empresas, o en verdad va a afectar a la gente. El argumento del gobierno es que no va a afectar a la gente porque no tiene que haber aumentos en los servicios y en los bienes. El argumento de la ciudadanía es que sí, porque evidentemente la gran mayoría de lo que se transporta en el país es con gasolina. Y es obvio que tiene que ver un aumento. La semana pasada se estaba diciendo que el gobierno de la Ciudad de México iba a analizar un aumento a las tarifas del transporte público, de taxi y de los camiones. En otros estados también se ha estado pensando. En Morelos se dijo que no, en Nuevo León se dijo que no a estos aumentos al transporte público. Pero si bien queda aquí la interrogante de, bueno, ¿cuál va a ser el impacto real? Ahorita es un impacto, pues digámoslo, psicológico, hay que decirlo como tal. Ha sido pues, los primeros, estamos a 9 de enero, los primeros 9 días de enero. Todavía no puedo decir un impacto pues, visible, un impacto visible a los bolsillos de las familias, que sin duda quien tiene coche son los primeros en verse agraviados y pues con justa razón, no podemos negarlo, ¿no? Yo creo que este tema del gasolinazo es como la gota que derramó el vaso del hartazgo social. No creo que, bueno, yo creo que todas las manifestaciones que vemos actualmente, que ese es como otro tema aparte del que quisiera hablar, todas estas manifestaciones no solo van por el gasolinazo, ¿no? Uh-huh. Obvio vienen por todas estas antecedentes de corrupción y de malestar social que pues se tiene encima. Ahora, yo creo que es muy lógico, desde mi perspectiva, que obviamente el aumento de las gasolinas pues va a repercutir en los precios de la canasta básica, porque absolutamente todo esto se transporta por autos, ¿no? Después se hablaba también del aumento del gas LP, también se hablaba de un aumento de las tarifas en la electricidad, ¿no? Entonces, no sé, como que el hecho de que digamos que esta medida no se debe a la reforma energética, yo creo que realmente no es así. Algo que también me llamaba la atención es que decían en algunos medios de comunicación que estas medidas se adelantaron un año, que estos aumentos a la gasolina estaban previstos para realizarse en 2018, pero que se habían tomado en este año porque, pues, obviamente en 2018 cambiamos de presidencia, Peña Nieto se va, afortunadamente, y pues, cabría la posibilidad de que el nuevo mandatario echara para atrás lo que ya se había hecho. Entonces esto es una forma como de establecerlo y de que ya sea más complicado para un siguiente mandatario deseara tirarlo o echarlo para abajo o quitar algunas de los lineamientos que ya se habían establecido. Sí, y de hecho había una propuesta de la comisión permanente de echar para abajo este gasolinazo, la cual el PRI la rechazó rotundamente, ¿no? Que fue una propuesta, me parece que de Morena. Pero más allá de esto, que yo reitero, esto creo que tiene más afectaciones políticas por el momento que económicas, que sí las habrá, porque hay que recordar que se viene un nuevo gobierno en Estados Unidos y habrá que ver cómo también eso repercute aquí. Ahorita por el momento todo es especulación. Yo no le doy el beneficio de la duda al gobierno, porque el gobierno no se la ha ganado. O sea, pues uno puede decir, bueno, pues sí hay que darle el beneficio de la duda, a ver en febrero que se libere, quizás sí baje, pero vaya, yo no se la daría el beneficio. ¿Y por qué no se la daría? Porque el gobierno está utilizando argumentos falsos, falacias, para convencer a la gente. El gobierno afirma que aquí el precio de la gasolina es más barata que en otros países, pero el gobierno se le olvida que los salarios en esos países, como en Canadá, en Noruega, son mucho más altos que los ciudadanos mexicanos. Entonces ahí ya está fallando el gobierno, y eso es una cuestión que el gobierno no ha aclarado. Por ponerte nada más un ejemplo, creo que apostarle o compararse con otras naciones no es válido, porque México no es otras naciones, México es México. Y yo sí comparto los pensamientos de la gente. Bueno, si aquí que es un país petrolero, si aquí que es un país que tiene petróleo, ¿por qué no es más barata?
¿por qué no se crean refinerías? Hay una en Tula, pero vaya, pues creo que no nos sirve de mucho. Pues creo que ese argumento lo comparto de algunos ciudadanos. Ahora, yo creo que el temor del presidente y de la clase política va a ser, bueno, ¿qué repercusiones electorales tiene? El gobierno le apuesta a la corta memoria del pueblo de México. Entonces, pues quizá no haya tantas repercusiones en el Estado de México, que hay elecciones en este año. Déjame mencionar el día de hoy que estamos grabando. Hoy a la 1 de la tarde el presidente Enrique Peña Nieto va a presentar un plan para no afectar a la economía familiar y aparte de este plan, o va en conjunto con este anuncio, se presentó un documento que el gobierno de la República va a firmar con el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, además de otros más consejos, otros más grupos, para pues frenar o para ver cómo va a ser este golpe. Y uno de este pacto, de este acuerdo, va a ser fortalecer y proteger la economía familiar. Hoy se firmará en la tarde. Aparte, pues va de la mano con este pacto, con este anuncio sobre la economía familiar, que reitero va de la mano. Pero vaya, pues yo creo que con esto, que es necesario pero no es suficiente. Hemos visto cómo, te digo, es que, vaya, esto es una cuestión más ecológica que por el momento que en verdad social o en verdad económica. Sí, entiendo. Mira, con lo que tú me estás diciendo, yo podría pues pensar que como tal el problema pues no es el precio de la gasolina. Si lo vemos también incluso con las comparaciones que hace el gobierno con otros países, el problema no es el precio de la gasolina, porque nos están mostrando que incluso si es más barata en otros países y que esto, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es el poder adquisitivo que tiene la sociedad mexicana. El problema es los bajos salarios que tiene la población mexicana. Ese es el problema, que los salarios son muy bajos, que hay una falta de empleo, no como tal sería pues el precio de la gasolina. Pues sí, o sea, sin duda un aumento a algún producto afecta al bolsillo. Eso que ni qué. Este aumento, pues sí, obviamente no podemos negarlo, sí afecta. La bronca es que tiene mayor connotación política que tanto económica. Reitero, sí afecta, no lo podemos negar. Yo quiero pensar y quiero ser optimista de que en verdad en febrero, cuando se libere el precio, va a ir disminuyendo, pero el contexto que tenemos nos dice otra cosa. Y creo que lo que sí yo no estoy de acuerdo es cómo han utilizado partidos de oposición como el PAN, el PRD, Morena, este asunto para sus beneficios. Ayer salió un video de la señora Margarita Zavala diciendo que el PAN los aumentos nunca fueron en su beneficio prácticamente, cuando pues el PAN fue también uno de los que tuvo que ver, ¿no? El presidente Peña Nieto también lo utilizó políticamente al acusar al gobierno anterior, al gobierno de Felipe Calderón, afirmando que bueno, que él tuvo la culpa porque se perdieron $1 billón de pesos. Y curiosamente quien estuvo en ese periodo fue el actual secretario de Hacienda, ¿no? Que en ese entonces también era secretario de Hacienda, pero en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces creo que este caso se está perdiendo la magnitud, o esta situación se está perdiendo la magnitud real. Si hay una afectación a las familias, como tú bien dices, el problema no es tanto el gasolinazo, el problema es el poder adquisitivo. Un salario de 80 pesos con 3 centavos no alcanza ni madres para lo que una familia requiere para vivir bien. Bueno, entendiéndose lo que se pueda vivir bien, ¿no? Pero vaya. Coincido contigo en cuanto tú dices que esto ya se volvió un pleito entre partidos. Igual, si no me equivoco, el día de ayer, MBS publicó una nota en la que hablaba de que el PRD acusaba al gobierno del Estado de México de pagar a miembros de la sociedad civil para ir a saquear tiendas de autoservicio. Les pagaban, creo, entre 800 y 1,000 pesos y con la promesa de que lo que sacaran en 15 minutos era suyo, se quedaban con eso. Entonces, también ya se volvió un pleito entre partidos, entre quién acusa a quién, de quién tiene la culpa de la reforma energética, que si ellos apoyaron, que si ellos no apoyaron, que si ahora el PRD y el PRI y el PAN también respaldan la protesta social. Es toda una serie de ya embrollo político que se creó aparte pues de la problemática social. Pues sí, y creo que no nada más es en ese tema, sino en todo, es porque si lo vemos así realmente,
quien tuvo la culpa del gasolinazo la tuvieron todos los partidos políticos, todos. En la Cámara de Diputados por aprobarlo y la oposición por no decir nada. Recordarás que por ahí de 2008, 2009, cuando Felipe Calderón promueve una reforma energética, sale López Obrador y sale un movimiento y logran frenar esa reforma, ayudado también por el PRI, y no se aprobó esa reforma energética de Felipe Calderón. Ahora se da en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se dan estas reformas estructurales y la izquierda, la oposición, se queda pasmada, no hace nada. Un tuit de Obrador no va a detener una oleada de reformas. Un tuit del PAN de Margarita Zavala no va a detenerlo. Falsa oposición. Sí, la falsa oposición, y ahora desgraciadamente están utilizándolo con fines políticos, aunque me ha extrañado mucho el silencio, entre comillas, de esa oposición, porque López Obrador pues sí ha salido con videos y no sale de su línea, pero no, igual Cuauhtémoc Cárdenas, pero no han llamado a una movilización, no han llamado... Sí, de hecho se deslindan ellos de esas movilizaciones, de algunas que han hecho, ellos han dicho, nosotros no tenemos la culpa. Sí, así es, ¿no? Quien mejor está tomando partido, quien mejor está tomando un liderazgo, aparte de Noroña, de Gerardo Fernández Noroña, pues es el padre Alejandro Solalinde. Son los que están ahorita ahí presentes, pero quienes deberían de estarlo, pues es esa llamada oposición, es esa llamada izquierda, para liderar las causas del pueblo según su lenguaje, ¿no? Supuestamente, eso suponemos. Pues mencionas, Ingrid, que quieres entrarle al tema de las manifestaciones, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, bueno, pues medios por lo menos han dicho que, bueno, prácticamente en todos los estados de la República ha habido movilizaciones, algunas más agresivas que otras, toma de carreteras, cierre de carreteras, toma de casetas, han tomado también gasolineras, han retenido pipas, también se han saqueado tiendas de autoservicio, ha habido bastantes, pues, movilización por parte de la población, te digo, unas más pacíficas que otras. Yo creo que el problema con las que ya han sido llamadas, protestas, que ya ni siquiera son protestas, estos saqueos, este movimiento agresivo, pues yo creo que más que ayudar o más que hacer notar, es absolutamente un daño completo a lo que es el movimiento, a la intención de hacer, de llamar la atención y demostrar un descontento con lo que ha ocurrido. Pues sí, yo creo que, de hecho, ya que estoy hablando de manifestaciones, hoy en la tarde, a las 4 de la tarde en la Ciudad de México, pues habrá una marcha, se espera que haya una gran asistencia, van a asistir colectivos de varias universidades, de varias preparatorias de la UNAM, del Politécnico, van a asistir, supongo que líderes sociales, en fin, hoy a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. No es promoción, pero sí mencionó que va a haber esa marcha, y aparte ha habido otras. El sábado hubo una donde estuvo Alejandro Solalinde, ayer hubo otra enfrente de Palacio Nacional, y desde el 1 de enero ha habido manifestaciones, y así, si así inicia el año, no quiero pensar a mitad del año o a final de este 2017, habrá que ver cómo se pone el año a lo largo en ese tema. Yo creo que son legítimas, tienen que hacerse cuando hay una injusticia como esta, en el criterio de la gente, pues deben de manifestarse. Las acciones de marchas, de bloqueos, quizá los bloqueos pues sí pueden ser polémicos, ¿no? Porque pues hay mayor afectación, la liberación de casetas, todavía el sábado hubo liberación de casetas, por ejemplo en la Mozoc, en Puebla hubo una, pero yo creo que sí, el punto que mencionas y lo que mencionabas anteriormente, estos saqueos que se dieron en el Estado de México, que se dieron en Acolman, que se dieron en Puebla, que se dieron en la Ciudad de México, que se dieron en varias zonas del país, pues reflejan dos cosas. Desvirtuar el movimiento, varios movimientos, y también deja la interrogante, como mencionabas, pues si son infiltrados, si son pagados por el gobierno, si son pagados por algún partido político. Mencionabas la nota de MBS, de que presuntamente Morena PRD. ¿Mande? PRD. PRD. Bueno, casi son lo mismo. Del PRD. Bueno. No, pero bueno, informativo, sí, es el PRD, pero gracias. El PRD, pero también
organizaciones no gubernamentales han dicho en el Estado de México que ha sido Erubiel, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Y otros han dicho pues es que ha sido el PRI, el PRI me ha pagado. Así es cierto, no se sabe porque nunca va a haber, o esperemos que sí lo haya, un indicador que te diga, bueno, sí fue tal. Hoy la columna de Ricardo Alemán, el Milenio, pues habla de que Morena está detrás de estos infiltrados. Que bueno, Ricardo Alemán siempre la culpa de todo la tiene Morena y López Obrador. Pero pues vaya, no hay que descartar lo que dice el señor. Entonces aquí nos queda claro cómo es esta maquinaria de algún lugar, de alguna cloaca, de algún lugar muy oscuro para desvirtuar el movimiento. Aparte de todo esto, pues estas cadenas que han surgido en WhatsApp, ¿no? En Twitter también. En Twitter, de que hay toque de queda en ciertas regiones, no salgan de su casa porque hay disparos, y en algunos lugares desgraciadamente sí lo hubo, como en Tacubaya la semana pasada, que un policía murió en una gasolina cerca de una gran preparatoria. Pero vaya, esto refleja dos cosas, reitero. Que alguna cloaca, no sé de dónde quieran desvirtuar el movimiento, y también pues la división de la ciudadanía que busca sus intereses, busca su beneficio económico, y cómo lo hace, pues yendo a allanar tiendas departamentales, supermercados, con el fin de nada más paliar por 1 o 2 días el hambre, paliar 1 o 2 días la sed, o paliar 1 o 2 días el entretenimiento, ¿no? Inclusive ya en lo humorístico pues salió una imagen de un perrito en las calles con unas papas, se parece, o algo así. Está robando también, un infiltrado, creo le decían. Dice que era un infiltrado, ¿no? Porque sale otra fotografía de un perro parecido al que sale en la primera imagen, en una camioneta de la policía, pues no sé si sea municipal o estatal, pero vaya. Esto no es nada nuevo, esto se ha dado en varios movimientos. Cuando hay marchas en la Ciudad de México, recordarás 2012, cuando toma posesión Enrique Peña Nieto como presidente, pues también se dieron estos saqueos en las tiendas de conveniencia. Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo en las manifestaciones. Yo creo que es algo sumamente necesario, ¿no? Que la gente alce la voz. Yo creo que el problema es, bueno, la agresividad, los saqueos. Yo creo que eso sí está terriblemente mal, y realmente no creo que sea una iniciativa social como tal, una iniciativa de la sociedad, sino que yo creo también, como tú dices, que es algo que viene de algún lugar oscuro, que estas cosas son provocadas. También lo mismo, la intención de crear pánico, de que la gente se desmotive a participar en marchas pacíficas, en marchas conscientes, en marchas que de verdad intentan expresar su descontento de una forma más diplomática, por decirlo de alguna manera. Sí, y bueno, yo creo que estos días, y sí digo estos días, al inicio del año, también opinamos, se hizo viral un video que se grabó en junio, donde un sujeto ahí, de este canal, hacía la pregunta de, bueno, que si la vía armada era la solución para los problemas de México. Y en ese video, pues el tema en sí no era tanto lo que ahora estamos hablando, sino era lo de la CENTE y Aurelio Nuño. Y retomo lo que se mencionó, lo que dijo aquel sujeto de este canal. Bueno, pues esto no es un indicio de un movimiento armado, sino esto en verdad es un movimiento para desprestigiar. Aunque sí he visto en las redes, no sé si con broma o no broma, o igual con esta intención, pues bueno, de invitar, de convocar a la gente a rebelarse, bueno, pues si no funciona la vía legítima, pues vamos por la vía radical, que creo yo, no la aplaudo, no la promuevo, pero creo yo que si la ciudadanía, la gente, está manifestándose, está protestando, está ocurriendo en las instituciones, porque también ha habido amparos ante los temas del gasolinazo, si estas vías institucionales pacíficas no dan resultado, pues creo que solamente hay un paso. Y creo que cada quien sabe cuál es ese paso, y creo que sabe cada quien las consecuencias de ese paso, que evidentemente no puede ir en individualismo, no puede ir solo, se tiene que ser en un conjunto. No soy de la idea que esto sea la segunda revolución con el tema del gasolinazo, pero sí, como decíamos al inicio, juntamos el hartazgo social, la falta del poder adquisitivo de muchas millones de familias,
el problema de inseguridad, la impunidad, sumas todo eso a la ecuación, pues creo que no hay otras opciones para ello. ¿Sabes qué? Algo que me llama mucho la atención hace un par de días, tal vez un poco más, en las mesas de debate que arma Carmen Aristegui, uno de sus especialistas decía algo que me llamó muchísimo la atención, que es acerca de que estos movimientos violentos, los que desvirtúan al verdadero movimiento que resulta pacífico, que no agrede a otras empresas que de pronto no tienen la culpa como tal del gasolinazo, absolutamente, no tienen la culpa de por lo menos de lo que es el descontento actual. Decía que toda esta agresividad podría terminar pues desfavoreciéndonos, obviamente, y hablaba de lo que se habló pues a finales de 2016, que fue el que comenzó a hablarse de la necesidad de dotar de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para que permanecieran en las calles, cosa que todavía ocurre, pero al final va a ser ese como el pretexto, por razones como estas, cuando la población se pone tan agresiva y termina lastimando a otras poblaciones, como por ejemplo en Hidalgo, que ya hubo 2 muertos, tú mencionabas uno hace un momento, es como el pretexto para que el ejército permanezca en las calles, y eso también pues termina siendo como el tiro, no sale el tiro por la culata de algo que queríamos hacer, se supone, entre comillas, una manifestación en contra del gasolinazo. Sí, o sea, coincido con eso que mencionas y con lo que creo que fue Julio Astillero, ¿no? Sí, exacto. Julio Hernández López, columnista de La Jornada. Obviamente, se crea un problema, en este caso el problema es, pues bueno, los saqueos, para que el gobierno brinde la solución, y como bien dices y como dice Astillero, la solución es dotar de instrumentos legales a las Fuerzas Armadas para tomar acciones como policía, lo cual ha sido debatido y habrá que seguirlo debatiendo junto con esto y junto con otras leyes, la Ley General de Archivos, que también es un tema que todavía sigue pendiente, junto con esta que creo que hoy se va a debatir en el Senado, no sé si hoy o mañana se debate este tema que sin duda pues no, en consideración esto no debería de ser, pero pues bueno, habrá que debatirlo con el equipo, con el que también opinamos, y buscar a los expertos para que nos digan a ver qué está pasando con ello. Pero sí, y eso también que menciono del crear problema y solución, pues lo dice muy bien Noam Chomsky, este intelectual estadounidense. Entonces estamos ante un escenario complejo, recapitulando, complejo por este tema del gasolinazo, con que se desvirtúa este tema del gasolinazo, y también, como bien dices, y siendo un poco suspicaces, bueno, pues se crea un problema para ofrecer una solución, y hay un tiro por la culata, pero también se mata a 2 pájaros de un tiro. Exacto. Pues ahí está el tema. Ingrid Pineda, ¿algo que agregar al gasolinazo? Yo creo que esto es sumamente complejo. Por lo menos yo tendría 2 opiniones. Venga. En cuanto a lo que son las marchas, ¿no? Obviamente estoy sumamente a favor de lo que es el movimiento pacífico, la idea de hacerse notar, de llamar la atención, de querer que se escuche tu voz. Pero ya de ahí a lo que ocurre en las marchas violentas, los saqueos, las tomas violentas de gasolinerías, de casetas, yo creo que esto sí es algo que tendríamos que ver como más a detalle. Es algo muy complejo y que en lo personal no estoy absolutamente nada de acuerdo. Y creo que sí no es necesariamente o no es exactamente la iniciativa social, la iniciativa pública, sino pues que es obviamente algo que termina beneficiando al gobierno. Pues sí, y ya que mencionas esto, ya para concluir el tema y pasar rápidamente con lo de Videgaray, me sorprendió mucho un mensaje en Twitter de este pues youtuber Chumel Torres, que menciona que México no está preparado para la libertad de expresión. Creo yo que él, que goza de una gran libertad de expresión en su medio, si nos ponemos a pensar, si México no está preparado para cada cosa, pues no estaremos preparados para nada. Pero creo que es muy desatinado su comentario, porque en México lo que hace falta es la libertad de expresión, y creo que le falta al señor Chumel Torres pues ver todo esto, que hay pues infiltrados, que hay gente, como decíamos, lugares muy oscuros encargados de desvirtuar movimientos, porque creo que en un país como este, donde se cierran espacios, y que él tiene un espacio valioso en internet y uno en Grupo Fórmula, pues lo que requiere el país es la libertad de expresión, que se lo comieron vivo a Chumel, Fernanda Tapia, y en las redes se lo comieron vivo. Bueno, pues ahí es un daño colateral a todo esto. Yo creo que sí, en ese aspecto
equivoca, porque por lo menos él puede presumir de libertad de expresión, pero en su ámbito, en la comedia. Sí. ¿Qué diferencia hay de eso a ir y hablar de libertad de expresión en lo que es el periodismo, si en 2016 hubo 9 periodistas mexicanos muertos? O sea, yo creo que eso es algo que en verdad sí está muy equivocado. La libertad de expresión, pero ¿en qué ámbito? ¿Sobre qué? ¿En qué temas de qué temas estamos hablando? Pues sí, y sobre todo es otro tema, pero sí quiero mencionarlo, esta problemática que se da en las redes, ¿no? Con estos personas influyentes en redes como es él, como es Cayo de Hacha, como es Eva del Metal, por poner 3 ejemplos, donde pues bueno, sus comentarios a veces se dicen no, es que son pagados por el gobierno. No sé si sea así, pero pues digo, pues ahí como cosas muy extrañas, ¿no? El promover en redes, por ejemplo, el de Cayo de Hacha y Eva del Metal, de que pues Carmen Aristegui es la consentida de Carlos Slim, por ejemplo. No, ahora el comentario del señor Chumel Torres, bueno, pues... Miren, lo personal, Cayo de Hacha yo creo que no es un referente, porque... Bueno, es que pues, sí es influyente, no hay que sí es influyente, pero ya hizo un spot para el gobierno del Estado de México. O sea, eso ya es quitarte la máscara por completo. Bueno, ok, pero vaya, bajo la libertad de expresión y bajo la libertad de cada quien, pues él tiene derecho a hacer el spot para quien quiera, ¿no? Sí. Pero pues bueno, es complejo ese tema que ya lo esperemos hablar en otro momento aquí en este espacio. Pero presencialmente, porque pues bueno, hoy como por donde vives está muy complejo la cosa. Las condiciones climatológicas del día de hoy no me lo permitieron. Y aparte, bueno, todo esto que se está dando en el país y en fin, pues bueno, esperamos ya la otra semana que estés aquí presencialmente. Pero si te parece, ya brevemente para ir cerrando el programa, el tema de Luis Videgaray. La semana pasada, junto con el presidente que salió a los medios a decir que lo entiendan, que comprende él la molestia, pues anunció que Claudia Ruiz Massieu, ex secretaria de Relaciones Exteriores, se iba y llegaba en su lugar Luis Videgaray, quien no tiene ni un pelo literal de experiencia en la materia diplomática en esa secretaría. ¿Qué te dice el nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, Ingrid? A mí me dice mucho con el solo hecho de cuando dijo, yo vengo a aprender. Y güey, qué pedo, perdón, pero es que diablos. Yo creo que esto es como compadrazgo, ¿no? Yo podría verlo de esa manera, ¿no? Es como el amigo consentido de Peña Nieto y es también o sea, yo creo que ya vio como la oportunidad, tuvo que irse de Hacienda, era de Hacienda cuando fue lo de Trump. Sí, era de Hacienda. Sí, la invitación de Donald Trump a México y tuvo que retirarse porque al parecer en un principio esa fue una decisión mala y ya que Donald Trump pues es el presidente en unos 10 días, pues la decisión entonces no fue tan mala y pues que regrese el amigo, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Pues sí, tú recordarás, ya que mencionas ese episodio cuando fue lo de Trump, que se mencionaba y se mencionó en los medios que Claudia Ruiz Massieu no estaba de acuerdo, que también ella, su experiencia en ese ámbito no era la mejor, la idónea, pero bueno, ya no está como secretaria desgraciadamente. Creo que sí, y creo que esto nos habla de un conflicto de intereses enorme, porque habla un gobierno de transparencia, habla un gobierno de capacidad, habla un gobierno de estar abierto al diálogo y sus acciones dicen todo lo contrario. Y ese es un ejemplo de ello. Cuando dice esa frase que fue el tren del mame, y lo será yo creo que por ese mes, de Luis Videgaray y del presidente Enrique Peña Nieto, de que solo él vino a aprender humildemente, pues bueno, yo apelo, yo supongo que el nombramiento se da en esa secretaría porque le cayó bien a Donald Trump. Porque cuando fue la reunión, cuando se conoció que estaba fuera del gabinete, Trump tuiteó y lamentó el hecho, y, o sea, le cayó bien Luis Videgaray a Donald Trump, y yo supongo que por eso fue que fue llamado. Y por lo que mencionan los demás medios, columnistas, pues él nunca se fue en realidad. Él estuvo como de vacaciones, él estuvo ahí asesorando al presidente, pero ya no de forma pública, sino de forma privada. Eso es muy lamentable que se dé, primeramente por este conflicto de intereses. Hay una frase, no recuerdo quién, pero ha estado circulando en las redes: el primer acto de corrupción
es aceptar un cargo para el cual no estás competente, ¿no? Palabras más, palabras menos. Eso por un lado, porque sí es un acto de corrupción, es un acto de conflicto de interés. Y por otro lado, está esto de que es el favorito o es el delfín de Peña Nieto. Se habló en su momento de Osorio Chong, se habló en su momento de Aurelio Nuño y ahora se está hablando de Luis Videgaray. Son como que los tres candidatos presidenciables por el presidente Enrique Peña Nieto. Habrá que ver quién queda y pues va a tener un reto ahí Luis Videgaray enorme, porque él es experto en números, él es economista, él debe estar en algo de su rama, no estar lidiando con diplomacia. Pero bueno, creo que sin duda la diplomacia, yo no soy experto en el tema, pero por lo poco que sé, pues sí, es negociar, esto, y es importante ahorita con el tema del Telecán, pero creo que hay gente con mayor capacidad en el gobierno y en otros ámbitos académicos y con la mayor capacidad, y creo que Luis Videgaray es el reflejo de esta escoria política, ¿no? De la falta de capacidad de los gobernantes, de la falta de capacidad de los políticos para tomar los cargos. El mismo presidente, ¿no? Se habla de que... Me parece sumamente vergonzoso, es como un movimiento muy descarado, es como, pues el amigo ahora sí es aceptado, lo traigo de nuevo, ¿no? En esa misma mesa que te platicaba hace un momento de Carmen Aristegui, también hablaba algo acerca de que era como el primer movimiento que realizaba Donald Trump. Sí. Y eso me parece demasiado atrevido y demasiado... Ay, me causa miedo. Pues más que miedo, bueno, a mí más que miedo me causa indignación, me causa frustración el cómo un gobierno, si vamos bajo la línea que mencionas de que fue el primer movimiento de Trump, o me causa indignación cómo la soberanía de una nación como esta se va al carajo, ¿no? Como que ya no importa, el presidente no tiene las facultades de decisión, el presidente de Peña Nieto, bueno, creo que nunca las ha tenido, pero con esto se queda clarísimo que no. Entonces esto es lamentable que se dé. Esto nos indica de que él nunca debió de haber sido presidente de la República. No tiene, perdón que lo diga en el micrófono, pero los pantalones, los huevos, las agallas para gobernar una nación como esta. Ser presidente no es salir nada más a dar discursos. Ser presidente no es tomarte la foto o la selfie con la gente, con los barberos, porque al final de cuentas él acaba su gobierno y se olvidan de él. Ser presidente va más allá de ello, va más allá de esa situación. Él es presidente no de Luis Videgaray, no de Margarita Zavala, no de Angélica Rivera. Él es presidente, él es representante de 102 millones de personas, y que ese sujeto que es empleado tuyo, empleado mío, empleado de los que nos ven, que haga esas acciones, pues era para, en una empresa, si lo vemos en una visión empresarial, era para despedirlo. Es una cuestión de una traición, es una cuestión que pues no tiene nombre, ¿no? Por no decir otras palabras antisonantes. Eso es lo vergonzoso, yo me quedo con eso, que es sumamente vergonzoso y que pues no podemos esperar mucho como tal como funcionario público en esa secretaría, no porque haya salido bien una invitación al que pronto será uno de los hombres más poderosos del mundo, no podemos pensar que las relaciones van a ser buenas con Estados Unidos o con cualquier otro país. Pues sí, ahora que estábamos de cerca con este tema, ¿algo que agregar, Ingrid, a ese tema o al que hablamos anteriormente o a otro tema que quieres agregar? No, creo que no, solo que este año va a ser algo bastante, sí, de por sí todos los años lo son, este año va a ser sumamente complicado en materia económica, por lo que acabamos de decir de la gasolina, por lo que también se habló un poco de la electricidad, porque en 10 días Donald Trump va a estar en la presidencia y los aranceles y todo este asunto, también se mostraron un poco este año. Pues sí, ¿no? El anuncio de Ford, de General Motors. Bastante complejo todo este asunto, habría que ver, se va a poner muy, muy interesante. Pues sí, va a estar muy divertido darle seguimiento. Este tema en lo internacional, también en lo nacional, ¿no? Sigue el tema de la Asamblea Constituyente, que todavía siguen peleándose. Que tienen hasta el 30 de enero, ¿no? 31, 30. Sí, hasta el último día de enero. Y van a acabar, yo creo que no van a acabar. Va a quedar como chilaquil esa pobre Constitución, pero bueno. Sí, yo supongo, no van a acabar, estoy casi segura. Pues habrá que ver qué pasa. Ingrid, un gusto saludarte en este inicio del año. Gracias por estar aquí. Igualmente, muchas gracias, muy contenta, espero que la próxima
próxima vez podamos ya estar presencialmente. Feliz año a todos, es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Ingrid, y gracias a quienes nos ven y nos escuchan aquí en También Opinamos. En estos días anunciaremos cambios en la programación y en el diseño del canal, entonces no se lo pierdan todo esto que anunciaremos en estos días. Y bueno, pues gracias por vernos en el primer programa del año de También Opinamos. Gracias por estar aquí, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.